situación que está determinada por las políticas que llevan adelante los ministerios de Economía y el resto de los ministerios de la estructura de la Administración Nacional. Además, el tema del endeudamiento ha permanecido porque fíjese que, como bien dijera el doctor Alejandro Olmos, que fue el investigador que denunció el carácter fraudulento e ilegítimo de la deuda externa, que todos los gobiernos han aceptado sin cuestionar la naturaleza fraudulenta. Y esa naturaleza fraudulenta, sin embargo, no le ha impedido aplicar los programas de ajuste para seguir pagándola. En realidad, esa deuda es fraudulenta porque fue hecha con un criterio claro de apertura de la economía y de transferencias de recursos hacia los países metropolitanos. Por eso había que destruir la semiautarquía respecto al mercado mundial que tenía la Argentina, establecer una competencia desleal en materia comercial y el ingreso masivo primero de mercancías y luego de insumos y bienes intermedios, y por último el no cuestionamiento de esa forma, digamos, estructurada de dependencia, que lo único que hace es que, primero, se primariza la economía, se establece como criterio fundamental, digamos, las actividades extractivas, las actividades agropecuarias sin valor agregado. Por ejemplo, nosotros exportamos mucho soja a $400 la tonelada, para poner un ejemplo, pero importamos electrónicos a $1.700 la tonelada. O sea, esto está indicando claramente que no tenemos posibilidad de tener mano de obra calificada que produzca los mismos elementos que van a generar una mayor dependencia desde el punto de vista de la estructura productiva. Y lo mismo podemos hablar de la educación y de la salud pública. Los naturales, el tema es gravísimo. En primer término, nosotros tenemos en lo que hace a la superficie continental aproximadamente unos 2.800.000 kilómetros cuadrados, sin considerar las islas del Atlántico Sur, ni la Antártida, ni nada. De esos 2.800.000 kilómetros cuadrados, 2/3 de esa superficie son semidesérticos o desérticos. Pero como tenemos muy poca población en relación a esa superficie emergida, tenemos poco más, ¿no? Eso el nuevo censo lo va a determinar, poco más de 40 millones de habitantes, no sentimos los problemas del agua. Y tenemos una dotación de recursos naturales que pocos países del mundo tienen, porque tenemos capacidad para apacentar ganados, tenemos capacidad para producir 100 millones de toneladas de granos, tenemos minerales como el oro, la plata, el cobre, el molibdeno, el litio, el cromo, el uranio, tierras raras. Es decir, tenemos una gama inmensa de recursos metalíferos para sostener una poderosísima industria a condición de que esos recursos sean extraídos y laborados, o sea, su valor agregado de la fundición y la refinación se efectúa dentro de nuestras fronteras. ¿Eso está en todas manos británicas? En la mayor parte sí, o en empresas canadienses o australianas. ¿Por qué se le entregó a ellos? Se les entregó porque esto forma parte implícita del Tratado de Nación Más Soberana. Indudablemente, Gran Bretaña históricamente ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la actividad extractiva minera. Yo diría tiene más de 3 siglos y medio, casi 4 siglos. Comienza con la extracción de carbón y luego con la expansión colonialista británica en la extracción de piedras preciosas y de otros recursos necesarios para su ciclo productivo. Marx dice en el Manifiesto Comunista que la burguesía nace con las manos tintas en sangre. La historia de Gran Bretaña está ligada al colonialismo, a la trata de esclavos,
al saqueo de los recursos. En fin, no es que lo que se está haciendo ahora sea algo nuevo, es algo ya tradicional y que está en la conciencia misma y encarnada de la burguesía inglesa. El tema de los recursos mineros tiene una gran importancia. Ciertos grupos ecologistas lo han tratado porque en el caso particular de la actividad extractiva del oro y del cobre, se utiliza una tecnología llamada de minería a cielo abierto que a los efectos del proceso de concentración previo a la exportación se hace lo que se llama la lixiviación. Y eso demanda gran cantidad de energía eléctrica y gran cantidad de agua, y además los desechos de esas explotaciones son marginados, una especie de basurero, que son lo que se llama dique de colas, y que supuestamente son impermeabilizados para que sus efectos no se transmitan al suelo y a las aguas. Eso por supuesto que no es así, y ya hay efectos bastante perniciosos, particularmente en la provincia de Catamarca, noroeste, en el yacimiento de Bajo la Lumbrera, que ha traído gravísimos problemas que ya han sido detectados en la provincia de Catamarca, en la provincia de Tucumán, inclusive mucho más aguas abajo en la provincia de Santiago del Estero, ha llegado hasta el dique del Río Dulce. Pero el tema es visto desde el punto de vista ecológico, se soslaya el problema de la soberanía, porque ahí es cuando entra la Constitución del 94 y ahí es cuando entran las constituciones provinciales. Si la Argentina tuviese una empresa estatal que efectuara la extracción, la metalurgia, o sea, la fundición y refinación con la separación entre los diferentes tipos de metales, en el caso de los metales, la Argentina sería uno de los países industriales más importantes del mundo. Primero porque tenemos una capacidad muy grande y que hay que aprovecharla, porque generalmente, en el caso de los metales nobles como el oro, la plata, el platino, la vida útil de esos emprendimientos no supera los 20 años en el mejor de los casos. El caso del cobre puede ser de 40 a 60, del litio otro tanto. Entonces, con esos minerales nosotros podríamos tener la posibilidad de tener una moneda propia de tipo bimetálica sin necesidad de recurrir a los préstamos del Fondo Monetario o de otras instituciones financieras internacionales. Inclusive podríamos establecer un patrón para el Mercosur y para nuestros hermanos latinoamericanos. Otro de los elementos de tener una minería propia en manos estatales significaría que nuestras provincias, que no son pobres, son empobrecidas, en vez de exportar provincianos, que es su principal exportación, podrían retener población dentro de sus límites interprovinciales, tener industrias y los gobiernos provinciales tener recursos tributarios genuinos sin necesidad de ir a mendigar los recursos de coparticipación federal. Digamos algunos de los aspectos que subyacen detrás de todo esto. Estos son los elementos que han sido totalmente soslayados por los políticos argentinos. Muchos gobernadores, como es el caso de José Luis Gioja en San Juan, Mario Das Neves en Chubut, el actual gobernador de Urtubey de Salta, de La Rioja, que creen que están en condiciones de negociar en igualdad de condiciones con las empresas imperialistas por tener una pequeñísima porción de poder en la Casa de Gobierno de la provincia. Eso es absurdo.